vialidades a lo mejor un poco más cercanas entre ciudades, se tiende más al uso de este tipo de material. Ese diseño de pavimentos, pues a final de cuentas, se está pensando en que pues, lo que se va a abordar es una vía de comunicación. Por eso la importancia de las vialidades. Pero cuando hablamos de ese diseño de pavimentos, cuando hablamos de un proyecto que conlleva abordar el diseño de pavimentos, tenemos forzosamente que echar una vista atrás y visualizar los estudios preliminares. Dentro de esos estudios preliminares, pues se encuentra el tránsito vehicular de la vialidad. Ese tránsito vehicular comúnmente lo abordamos a través de aforos y se debe de hacer un estudio bastante serio, porque los datos que nos arroje ese estudio de tránsito, pues es un factor fundamental para definir cuál va a ser el espesor de las capas de pavimento que vamos a tener. También, cuando hablamos de ese tránsito vehicular, se tiene que hacer una proyección. Más adelante hablamos más al respecto. Otro estudio preliminar que se tiene que considerar son las condiciones del terreno de apoyo. Dentro de esas condiciones del terreno, el día de hoy vamos a abordar precisamente ese tema. Vamos a detenernos un poco a recordar la clasificación de los suelos, las propiedades que tienen los distintos tipos de materiales, porque a final de cuentas las diferentes capas de rodamiento de las carpetas y de rodamiento del pavimento en general, siempre se mencionan ciertos elementos que tienen que ver con pruebas de laboratorio de las propiedades de las diferentes capas del suelo. Después viene descripción y especificaciones de materiales para la fabricación del concreto. Que recordar, el programa enfocado hacia los pavimentos rígidos, pues nos interesa mucho eso, la fabricación del concreto. Entonces, los materiales que vamos a utilizar tienen que tener y tienen que cumplir con ciertas especificaciones de las normas. Hay dos normas que nos van a estar rigiendo aquí en México respecto a esto de los materiales. Unas son las que, por un lado, nos va a exigir el Instituto Mexicano del Transporte, que pertenece a la SCT, y otras que suelen recurrirse mucho, tanto en edificación, pero también dentro de los pavimentos, son las normas 11. En ellas se especifica más a detalle, sobre todo lo referente al concreto, cuáles son las características de estos materiales. Es muy importante que dichos materiales tengan las propiedades y cumplan con esas propiedades para poder garantizar que la ejecución sea correcta y que nuestro resultado final de nuestras carpetas nos den las mejores condiciones para trabajar. Lo siguiente es la confiabilidad del proyecto. En este tema suele ser complejo el asunto, porque generalmente un pavimento, una carretera, diste mucho hablando políticamente. Entonces, ¿qué político no quiere inaugurar carreteras, inaugurar calles, cualquiera? Entonces, la confiabilidad del proyecto muchas veces se queda como en el limbo. Sin embargo, es muy importante hacer un estudio integral
del proyecto. Y cuando hablamos de confiabilidad, pues debemos hacer una evaluación económica del proyecto también. Y la evaluación económica es ver la rentabilidad desde distintos puntos de vista, porque cuando hablamos de proyectos de vialidades, y pensemos en una calle, pensemos en una calle FIDOC. Generalmente, ¿en qué zonas es donde se desarrolla ese tipo de proyectos? ¿Y por qué es que ese tipo de proyectos, la inversión se tiene que hacer también por parte de las personas que viven ahí? Pues en gran parte es porque está sobre terrenos irregulares, donde los servicios no estaban contemplados con el crecimiento en algún momento de las zonas de esos lugares. Y entonces el llevar todos los elementos, no solo pavimentar, sino también el pensar en llevar agua, en llevar drenaje, en llevar alumbrado público, pues conllevan una serie de implicaciones para todas las dependencias y para todo el gobierno en general. El asunto es que en ese tipo de proyectos es de suma importancia visualizar otros aspectos y ahí entran otras áreas que cobran relevancia, como por ejemplo el área de salubridad. ¿Cuál es el impacto que hay en una vialidad pavimentada con una vialidad con terracería? En una vialidad que tiene los servicios de agua potable, drenaje, con una vialidad que no. Y entonces eso nos lleva a que esos proyectos se puedan visualizar y se enfoquen desde otro punto de vista. La confiabilidad del proyecto es muy importante porque de ahí se originan ciertos recursos. Hay que recordar que dentro de la vida del proyecto no inicia desde el diseño del proyecto mismo, sino que antes de que, supongamos que yo soy proyectista, y yo proyectista voy a hacer el proyecto de una carretera que va de la comunidad X a la comunidad Y. Y yo creo que ahí inicia el proyecto porque a alguien se le ocurrió, pero en realidad no. Hay un área en diferentes dependencias. Estamos pensando propiamente todo el tiempo en obra pública, que tiene la función de planear a futuro. Y esa dependencia generalmente tiene el nombre del área de planeación. Se encarga precisamente de eso, en visualizar cuáles son los proyectos que a futuro nos van a demandar, cuáles son los proyectos que se necesitan dentro de la comunidad para sobre ellos visualizar que se hagan. Y entonces, para que yo, proyectista de urbanización, llegue y haga el proyecto de carretera de X a Y, alguien debió de pensar que ese proyecto debía tener una confiabilidad y tenía que ser lo suficientemente positivo su impacto en diferentes rubros, pensando también en el económico, para poderse ejecutar. Y aquí viene otra parte, y ahí lo visualizamos hacia las carreteras. ¿Por qué hay muchas carreteras que se concesionan? Pues porque el gobierno no tiene el recurso para poder construir esa vialidad. Entonces lo que hace es, hay una necesidad, ya alguien vio que hay la necesidad de que se construya. Entonces lo que yo hago es concesiono el derecho para que se explote el paso de esa vialidad, para que los vehículos paguen por tanto tiempo, porque las concesiones se dan de 20, 30, 40 años, etcétera, para lo que se concesiona el proyecto, y entonces se ejecuta el proyecto como tal, pero previamente debe haber una confiabilidad de ese proyecto. Si nos regresamos un poco a la era del gobierno de Salinas de Gortari, que fue
cuando el proyecto carretero en México hizo como su gran auge y se hizo, digamos que fue como el inicio del gran proyecto carretero que se visualizó para comunicar, obviamente pensando desde el punto de vista centralista, pero para tratar de comunicar la mayor parte del territorio nacional, se debió pensar en eso, en una confiabilidad del proyecto. Y por último viene el diseño geométrico. Y dentro del diseño geométrico, ustedes saben que tenemos cortes y tenemos terraplenes. Básicamente a eso nos vamos a resumir en el diseño geométrico, cuando pensamos en una carretera. Y entonces tratamos siempre de que nuestro proyecto sea compensado y no hagamos un corte completo y nada de terraplén, sino que tratar de compensar siempre en nuestras vialidades, agregando las curvas horizontales y verticales que sean necesarias. Y ese diseño geométrico nos va a permitir que la circulación sea agradable por ese lugar. Entonces, todos estos estudios preliminares son importantes que se consideren, porque con ellos nos permite que la confiabilidad y la fiabilidad del éxito del proyecto sea lo mejor posible. Pensemos un poco. Bueno, voy a pasar a reafirmar algo del tránsito vehicular. Bueno, dentro de lo que se nos pide es que deberán estar dimensionadas de acuerdo con aforos de tránsito confiable. Se deberá conocer claramente el tipo, peso y características de los vehículos. Y pensando ya en normativa, en visualizar que de acuerdo a la norma AASHTO, hacer los vehículos que pasan, cambiarlos a los ejes equivalentes de tales dimensiones. Y esto nos lleva a que este punto del tránsito vehicular pues, es un punto sumamente importante, porque el tipo de vehículos que pasan por esa vialidad pues, nos van a dar luz hacia dónde, hacia qué tipo de pavimento se va a proyectar. ¿Por qué? Porque el espesor de las capas del pavimento, como estamos hablando de grandes longitudes o longitudes muy, muy grandes, nos va a impactar siempre económicamente. Y entonces, si yo sobrediseño un pavimento, voy a tener pues el problema que gasté de más. Y recuerden, siempre que hablamos de un proyecto, los recursos son limitados, siempre hay recursos limitados y necesidades ilimitadas. Entonces, siempre tenemos que pensar en que ese recurso poder administrarlo lo mejor posible. Y desde ese punto de vista, hablando del aforo vehicular, cobra gran relevancia, porque ese aforo vehicular se hace el estudio en el momento, pero se hace una visualización hacia cierto periodo. Generalmente aquí en México lo visualizamos a 20, 30 años. En algunos otros países tienen una visualización un poco mayor, pero ¿cuántas veces no hemos visto algunas vialidades que han sido rebasadas en nuestras propias colonias, que hemos visto que pavimentaron hace 2, 3, 4 años y el pavimento prácticamente está inservible? Y en muchas ocasiones es porque se visualizó, a lo mejor si estamos viviendo en una zona de casas de vivienda en serie, que el tránsito que iba a pasar por ahí era de tantos ejes equivalentes y era un tránsito pequeño, con una periodicidad moderada, y no se consideraba a lo mejor al camión de volteo que diario transita por ahí, al camión del gas, al camión de los diferentes productos que suministran a las tiendas, y ese tipo de vehículos no se consideraron dentro del tránsito vehicular que estaba contemplado.
y eso nos va a generar el problema de desgaste en el pavimento. Y entonces nosotros tenemos que visualizar que la importancia del tránsito vehicular en nuestro proyecto, porque además, si nosotros proyectamos con lo que existe hoy en día, no sé qué pasan tantos vehículos con ciertas características y con tanta periodicidad, y proyectamos con eso, vamos a cometer el error de no visualizar a un futuro cercano cuál va a ser el crecimiento que va a tener ese aforo vehicular. Nosotros mismos hemos visto en muchas vialidades que pasamos por diferentes sensores que lo que hacen es eso, están monitorizando el vehículo con qué periodicidad está pasando. Pero también es muy importante que los aforadores los aforos se hagan también con un aforo manual para que la validez de la información también se tenga registrado con personal capacitado. Y ahí vamos a otro punto importante. Si estamos hablando de que estos estudios preliminares, todos estos, tienen una importancia fundamental, cuando hablamos de los aforadores, pues en muchas ocasiones, ¿qué es lo que hacemos? Pues contratamos a personas que no tienen conocimiento de los tipos de vehículos, que no es muy difícil, y se les hace un curso de inducción y se les explica cómo se tiene que contar. Pero, ¿cuántas veces no se comete ese error? Y resulta que pues el aforador, nosotros lo dejamos ahí como confiamos y pasamos de repente en un horario en el que debe de estar y el aforador está comprando la torta o se fue de repente del lugar. Y entonces nuestro estudio y todo lo que conlleva después de ahí, pues la confiabilidad, digamos que merma un poco y se pierde un poco. Si lo aterrizamos un poco hacia el diseño geométrico, pues en el diseño geométrico toda nuestra base, de todo donde partimos es de nuestra topografía. O sea, si nuestra topografía está mal, si en algún punto me estacioné mal, no nivelé correctamente la estación, no visé bien atrás, tomé mal un punto. Si algo está mal en mi topografía, pues todo mi proyecto geométrico corre el riesgo de que esté incorrecto. Y entonces ahí tenemos problemas porque andamos haciendo acomodos y que no cerró el eje y diferentes problemas. Pues aquí es algo muy parecido. De la información que obtenemos del aforo vehicular, pues de ahí vamos a partir para el diseño de las diferentes capas del pavimento. Entonces, es muy importante que lo tomemos en cuenta y que lo visualicemos al respecto. Y antes de entrar al siguiente tema, que es la geotecnia del sitio, me parece que aquí en el grupo hay alguien que se dedica al diseño de pavimentos en el laboratorio. ¿Sí es correcto? Sí, profe. A ver, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Fabián. Fabián. Ok, Fabián. Dentro de las actividades que tú haces, ¿en algún momento tú formas parte o juegas algún papel en este tipo de trabajo del aforo vehicular, del tránsito vehicular? Cuéntanos algo sobre eso, ¿no? A ti te llevan la información y ya con eso, digamos, tú solo te dedicas a la parte del laboratorio. Sí. Ok, muy bien, perfecto. Muchas gracias, Fabián. Nada. ¿Por qué le pregunté esto a Fabián? Fabián es alguien que se encarga directamente de esta área, de trabajar en la parte del diseño del pavimento. Entonces,
Fabián trabaja con números y con ellos, con la información que tienes con la que va a estar trabajando. Si algo de lo que se le envía pues, no es correcto, entonces digamos que probablemente pues, él va a trabajar con lo que tenemos. Entonces, la recolección de esos datos es de suma importancia al momento de este tipo de trabajo. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque pues, no sabemos, a lo mejor en algún momento muchos de ustedes van a ser proyectistas de urbanización, a lo mejor ustedes mismos van a estar en dependencias, van a estar en supervisión, van a emprender y a lo mejor se dedican a aforar. Luego, el aforo vehicular casi siempre se subcontrata, casi nunca lo hace el proyectista y siempre se requiere. Luego en los puentes es bien importante porque pues hay que visualizarlos a mayor tiempo de retorno, su vida útil, y el estudio de tránsito es muy importante en los puentes. Pues por si les interesa esa área, es de las áreas, al igual que costos, que casi a nadie nos llama mucho la atención, pero que son bien importantes y que hay un nicho de oportunidad por ahí. ¿Y por qué se los menciono? Retomo el tema porque es importante que siempre lo tengamos en cuenta. No sabemos si alguno de ustedes el día de mañana va a estar encargado en infravial de gobierno del estado y ese tipo de elementos, o va a estar en el área de planeación también de gobierno del estado, o en el gobierno federal, o en el municipal, etcétera. Y tiene que recordar que esta parte es el origen. Y si de ahí, al igual que en la mecánica de suelos, si tomamos mala muestra, si era una muestra inalterada y resulta que no la cerramos bien y de repente la dejamos expuesta al sol o la pusimos en nuestro local y la dejamos en el suelo y tomó mucha humedad, pues lo cierto es que esa muestra pues ya es una muestra alterada que ya no nos va a representar lo que debía tener originalmente. Entonces, este tema debe de visualizarse desde ese punto de vista. Y entonces, nuevamente, regreso un poco. Y, a ver, nada más aquí en la confiabilidad del proyecto, también comentarles lo siguiente. ¿Qué es otra área? Porque luego a veces se nos olvidan estas otras áreas donde también la ingeniería tiene mucha importancia. Y se las quiero mencionar porque en la Secretaría, por ejemplo, bueno, antes se llamaba, bueno, ya ni sé cómo se llamaba antes, Desarrollo Social, que ahorita es la Secretaría del Bienestar. Hay muchos programas donde se hacen estudios de diferente índole, donde se busca ver la rentabilidad o la confiabilidad del proyecto. Y básicamente lo que se hace son evaluaciones económicas de los proyectos. ¿Y por qué se los menciono? Es porque el ingeniero civil muchas veces es bien importante y tiene poca relevancia en esos proyectos, porque los que se meten son economistas y personal muy dedicado hacia esta área de proyección de los recursos, pero que no tienen la sensibilidad que se adquiere en la obra de cuáles son las limitantes, cuáles son las necesidades que tenemos de los proyectos. Y entonces es importante que nuestro gremio se meta más, no solo la parte operativa, porque somos bien buenos para ser técnicos, sino a la parte tanto directiva como de planeación, porque es el punto donde se toman las decisiones. Y entonces eso define que
se haga el proyecto de urbanización de esta calle o que se haga una remodelación de un estadio de béisbol, por ejemplo. Entonces, la toma de decisiones de este tipo la decisión de cuál proyecto es el que va y cuál es el que no, siempre debe estar sustentada. Y entonces, en esta parte de confiabilidad del proyecto, entra ese rubro de la ingeniería civil, donde lo que hacemos es una evaluación de proyecto. Hace rato hablaban de la maestría de gerenciamiento de proyecto o la de administración de la construcción. Creo que la Cámara también la tiene, la UG también. En esas maestrías eso es lo que se estudia. Bueno, parte de lo que se ve es eso, el ver si los proyectos pueden ser confiables, si no, cómo se deben de administrar, cómo se deben de proyectar, visualizándolo desde ese punto de vista gerencial. Y entonces, con estos estudios preliminares, tenemos un punto de partida de las necesidades que tenemos al momento de la proyección. Hablamos brevemente del tránsito vehicular. Ahora, el siguiente punto son las condiciones del sitio. Y aquí hablamos de un tema que, dadas las características del grupo, creo que hay muchas personas expertas en el tema y nos vamos a detener un poco en él. Es la geotecnia del sitio. En el tipo de suelo existente es muy importante porque va a determinar la estructura del pavimento a construir. Sí, el tránsito vehicular es importante, pero también es importante pues dónde se va a estar construyendo. Y es tan importante como saber cuáles son los bancos de materiales que hay, qué tipo de terreno es el que voy a trabajar en esa vialidad. Y entonces vamos a hacer un breve repaso de la geotecnia. Para eso nos vamos a remitir al SUCS. La clasificación de suelos de acuerdo al SUCS voy a hacer un breve repaso y luego vamos a hacer por ahí un par de ejercicios para reforzar esta información. Digamos que la malla importante en la clasificación de SUCS es la número 200, la número 4 y la número 40 cuando hablamos de los finos. En primer lugar, la malla 200 nos permite identificar si hablamos de la fracción gruesa o si hablamos de la fracción fina. Si más del 50% de la muestra se retiene, pasa la malla 200, nos vamos a decantar o irnos hacia la fracción fina o quedarnos en la fracción gruesa. Por ejemplo, si más del 50% se retiene en la malla 200, pues hablamos de fracción gruesa. Y en la fracción gruesa tenemos otro tamiz con otra malla, que es la malla del número 4. Hay que recordar que las rocas mayores a 2, 3 pulgadas, creo que es a 3 pulgadas, justo se me acaba de, no recuerdo decir es 2 o 3 pulgadas, que ya entran fuera de la clasificación de suelo, ya son consideradas como rocas. Entonces tenemos en la fracción gruesa, se quedó más del 50% en la malla 200. Ahora la siguiente malla que nos interesa es la malla del número 4. Y en la malla del número 4 tenemos gravas y tenemos arenas. Esta malla nos define, si más del 50% se detuvo en la malla del número 4, estamos hablando de gravas. Si más del 50% pasó la malla del número 4, pero obviamente más del 50% de toda la muestra se retuvo en la 200, estamos hablando de arenas. Cuando nos vamos por el otro lado a la fracción fina, estamos hablando que más del 50% pasó esa malla, en la malla 200. Y en la fracción fina, ahí lo que nos regula ya no es una malla, porque como los elementos ya son finos,
Ahí con lo que nos vamos a regir es con la carta de plasticidad. Tenemos dos clasificaciones. Uno que hablamos de los limos y otro que hablamos de las arcillas. En la carta de plasticidad hay que recordar, tenemos la línea B, que es una línea en el eje de las ordenadas, y la línea A, que es una, digamos, diagonal, podríamos llamarlo así, y que en algún punto corta la línea B. Y la línea A nos va a definir lo que está encima de la línea A en la carta de plasticidad, es arcilla, y si está abajo de la línea A, estamos hablando de limos. Si estamos dentro o muy cercano a la línea A, hablamos de, se me acaba de ir el nombre, pero recuérdenme el OH que es, se me acaba de olvidar, pero bueno, ahorita lo retomamos. Si alguien se acuerda, por favor ahí me sopla. Entonces, esta clasificación es digamos que un parámetro general para identificar a grandes rasgos si se trata de grava, arena, limo o arcilla. Bueno, ahorita vamos a revisar las características rápidas de la grava, de la arena, de qué es lo que nos importa en granulometría, qué es lo que nos importa en la plasticidad. Pero justo ya nos llegó la pausa de los 10 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el repaso de clasificación yo los invito a que cuando tengan esas oportunidades, aprovechenlas. Luego a veces es muy efímero algunos trabajos y creemos que están ahí las normas, un día las voy a leer, y resulta que al medio año ya no estamos ahí, estamos en otro y ahí no estaban, y resulta que siempre nos guiábamos en las normas 11 para ver ciertas características del concreto. Por ejemplo, ahorita se me ocurre cuántos calzadores son necesarios para en un metro cuadrado de acero para hacer dejar separado el acero del concreto. No sé, cosas muy simples a lo mejor, pero que de repente sí nos sirven. Igual, si en algún momento ustedes están del otro lado, porque ahorita muchos de ustedes están en el área de residencia de obra, creo que había alguien que estaba de supervisor, no recuerdo bien, pero creo que sí había alguien, pero en el momento en el que ustedes estén del otro lado en supervisión, pues lo que más deben de tener conocimiento es de normativa, porque a final de cuentas, con eso es con lo que se va a regular todo. ¿Tú cómo puedes llegar y decirle al de la concretera que llegó, hizo su revenimiento ahí y resulta que debía ser revenimiento del 14 y resulta que fue el 16? ¿Tú cómo puedes decirle que pasa o no pasa? Pues tienes que hacerlo con un sustento, y ese sustento pues es normativo. Entonces, lo que sí les invito mucho a eso, porque luego estamos bien acostumbrados a leer libros de texto, a checar apuntes y lo que nos dicen, pero a final de cuentas, allá afuera lo que rige es las normas. Entonces, yo los invito a eso, a que se acostumbren a estar consultando constantemente la normativa. Una pregunta, profe. Escucho. ¿Los pasaría esas normas 11 o hay que buscarlas por nuestra cuenta? Sí, fíjate que no las tengo, así como les menciono, yo en ningún trabajo en el que he estado las han tenido y nunca las pude
las pude consultar. Además, yo mucho tiempo estuve muy enfocado, pero al área de estructuras, de acero, entonces yo estaba más metido en otras cosas, por eso es que como que nunca hice eso. Y ya cuando me metí a la urbanización, me metí más al diseño geométrico y tampoco. Entonces ahí sí les quedó mal con las normas 11. Yo se las menciono por quienes tengan la oportunidad, porque luego lo que sí ha pasado es que a veces las adquirimos porque las venden, las venden por completas, por tomos, y hay quienes tienen la necesidad muy específica de alguna de esas normas y pues sí las consultan. Por ejemplo, quien tiene mucha experiencia en concretera, no me acuerdo ahorita quién es, pero pues a lo mejor en alguna de esas concreteras debió de haber consultado ese tipo de normativa. ¿Me recuerda quién es el de...? Toño, yo lo comentaba, profe, porque creo que tengo algunas también que he podido conseguir a lo largo del trabajado. Entonces no sé si entre todos podamos compartir las que podamos tener y así armamos un paquete mejor. Claro. Pues estaré subiendo en estos días algunas ahí en el grupo. Escucho. No, pues que me mencionó, ¿no? Sí, eres Antonio. Sí. Ok, nada más hablamos de las normas 11 y queríamos preguntarte, ¿tú en algún momento consultaste las normas 11 para, con base en ellas, tomar ciertas medidas, ciertos parámetros, a lo mejor en dosificación, en algunas otras decisiones? Bueno, prácticamente en la empresa que me enseñé se ocupa para todo, hasta Claro. para saber si el cilindro está perpendicular o tiene estanquidad o no tiene. Y si gustan, tengo muchas, las compartimos. No son nuevas porque cuestan un billete, pero sí tengo varias que nos pudieran servir. Sí, miren, muchas gracias, Antonio. Precisamente, luego en la universidad es el punto donde más nos documentamos de información, porque quién sabe qué sucede, pero como que no tenemos tanto problema en compartir, y no solo de normas, como en este caso que se hace, sino por ejemplo en los programas. Luego en la universidad es muy fácil conseguir muchos de los programas con los cuales trabajamos actualizados y ahí tener esa información. Y qué bueno que se compartan esa información. Por ahí deben de tener algún grupo de WhatsApp, alguna red donde se puedan compartir. En el mismo Classroom, ahí las pueden subir y ahí todos las pueden bajar del tablón, etcétera. Entonces, como tal, yo sí los invito a que hagan esa red. A lo mejor las que tienen algunos no la tienen otros, y así pueden complementar esa información. También es importante algo que mencionó Juan Antonio, de la vigencia. Como todo, la normativa constantemente se están actualizando. Entonces, en muchas ocasiones los cambios son mínimos. Entonces, ahí en esos casos, lo que habría que investigar es qué fue lo que cambió. Si el cambio es sustancial, pues identificarlo. A lo mejor sí conviene, no conviene el tenerlo, pero lo más importante es identificarlo. Ya que identificamos cuál es el cambio, pues ya con eso podemos seguir trabajando con lo mismo, digamos que ya actualizada la información. Muy bien, entonces, pues nada más, ahora sí que si las comparten y si pueden leerlas, documentarse, háganlo. Es de verdad, a final de cuentas es lo que nos rige, las normas, y con ellas son con las que vamos a
a estar, a autorizar o a tener con qué argumentar, porque también puede ser que llegue algún supervisor y me quiera decir que pues, algo no, un concreto no pasa, cuando está dentro de los límites de tolerancia de acuerdo a la normativa. Entonces, ¿cómo lo puedo yo argumentar? Si pasa, si no pasa, pues la única manera es con normativa. Esa es la única con la que podemos hacerlo. Bien. A ver, vamos a continuar entonces. Recuerden que estábamos con la parte del repaso de la clasificación de los suelos. Bueno, este diagrama que hice aquí a mí me sirve para tenerlo de forma visual, claro cómo es que se comporta la clasificación del suelo, tener bien claro cuáles son las mallas que me van a permitir el decantarme hacia un lado o hacia otro. Recordábamos que si más del 50% de la muestra se retiene en la malla 200 y más del 50% de la muestra que se retuvo, que es de la fracción gruesa, se retuvo en la malla número 4, hablamos de las gravas. Y las gravas tienen a su vez 4 tipos de clasificaciones que depende de 2 parámetros. El primero, de la granulometría. Hay que recordar que para los suelos, para la fracción gruesa, la granulometría es lo que nos marca gran parte de su clasificación. Y el otro tanto es la fracción fina que se encuentra en la muestra. Entonces, cuando hablamos de la grava, si es menor al 5% de finos en la muestra, digamos que los finos ya no se contemplan dentro de su clasificación, si es menor al 5%. Y entonces hablamos que es o una grava bien graduada o una grava mal graduada. Y para identificar que está bien o está mal graduada, vamos a utilizar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de contracción, que los va a regular la granulometría. Recuerden que la granulometría es identificar por cuáles de las diferentes mallas pasa el material. Ahora, si la fracción de finos es mayor del 12% en nuestra muestra, estamos hablando de que la grava o va a ser grava limosa o grava arcillosa. ¿Por qué? Porque aquí, al ser más del 12% de la muestra de finos, los finos cobran gran relevancia. Hay un espacio entre el 5 y el 12% donde vamos a hablar de una clasificación doble que ahorita más adelante la mencionamos. Para identificar que está bien o mal graduada, nos lo va a regir el coeficiente de uniformidad tiene que ser mayor al 4 y el coeficiente de contracción tiene que estar entre el 1 y el 3. Coeficiente de curvatura, no sé por qué dije contracción, es de curvatura. Cuando hablamos, eso es para las gravas. Para las arenas, debió de haber más del 50% de la fracción gruesa haber pasado la malla número 4. Entonces, nuestro gran porcentaje está entre la malla 4 y la malla 200. Y entonces en las arenas, al igual que en las gravas, si es menos del 5% del porcentaje de finos de la muestra, vamos a hablar de arena bien graduada y de arena mal graduada. En cambio, si hablamos de más del 12% de finos en la muestra, hablamos de arena limosa y arena arcillosa. El limo arenoso o la arena limosa tiene unas características muy importantes que tienden a identificarse dentro del material conocido como tepetate. Digamos que va hacia esas características el limo arenoso.
Para que esté bien graduada, el coeficiente de uniformidad tiene que ser mayor al 6 y el coeficiente de curvatura entre 1 y 3. Entonces el coeficiente de curvatura, tanto para las gravas como para las arenas, entre el 1 y el 3 va a darnos el parámetro hacia que está bien graduada, y el coeficiente de uniformidad en el caso de las gravas es menor, debe ser mayor a 4, y en el caso de las arenas tiene que ser mayor a 6. ¿Qué pasa con ese porcentaje que está entre el 12 y el 5%? Ahí estamos hablando de casos de frontera, donde estamos hablando de un símbolo doble. En ese caso, tenemos estas diferentes combinaciones en su clasificación. Puede ser grava bien graduada, pero también grava arcillosa. Grava bien graduada, pero también grava limosa. Lo mismo para las gravas mal graduadas, y lo mismo sucede en las arenas. Arena bien graduada y arena bien graduada arcillosa, arena bien graduada limosa. Arena mal graduada arcillosa, arena mal graduada limosa. Entonces, para cuando hablamos de bien o mal graduada, tenemos que recordar estos coeficientes, el de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Para esos coeficientes y para la fracción gruesa, hay que recordar la granulometría. Esto que tengo aquí está tomado, que no se alcanza a ver, creo que ahí, pero está, denme un segundo, Para este caso que tenemos aquí, este ejemplo viene de lo tomé del Instituto Mexicano del Transporte, de las normas de pruebas de laboratorio en granulometría. Aquí viene un ejemplo. Hay que recordar que cuando hablamos de granulometría, trabajamos con una tabla semilogarítmica, donde en el eje de las ordenadas, en el eje de las Y, pues es normal, y en el eje de las abscisas, que es en el eje de las X, es en sentido logarítmico. ¿Por qué se hace eso? Porque si no, pues sería prácticamente una línea, y así se puede detallar un poco mejor la curvatura, el comportamiento del material. Aquí, en el lado izquierdo, hablamos de partículas más pequeñas. Esto no hay ningún problema si en mi tabla de este lado está el 100, 10, 1, punto 1 y punto 01, o como en este caso, el 100 está en el lado derecho. Lo único que va a cambiar es que se haría un espejo de mi gráfica. Entonces, lo importante es el cómo identificar los porcentajes. En la parte de abajo se pone el tamaño de las partículas en milímetros. Ese tamaño de las partículas me lo va, bueno, ya sea que yo identifique de acuerdo a la malla, cuál es su abertura de la malla para identificar qué partícula es la que pasa por ahí, y en el otro eje se pone el porcentaje que pasa de la masa. A final de cuentas, tenemos un porcentaje que va del 100% hacia el 0%. Y entonces, por eso tenemos este comportamiento de mi muestra. Y entonces, para el coeficiente de uniformidad que tenemos aquí, caray, no alcanzo a ver los números. Dejen ver si entre un zoom. Esa tabla no alcanzo a ver bien.
No, sí, nada más que de verdad no alcanzaba a ver bien, pero sí, muchas gracias. Nos interesa el D10, el D60 y el D30, ¿es correcto? Entonces, estamos hablando que el D10 entramos en nuestra tabla de 10, de 30 y de 60. Y entonces bajamos y de acuerdo al tamaño de las partículas se le pone aquí en nuestra ecuación para el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Y de acuerdo a los datos que tengamos aquí, identificamos si está bien o mal graduada. En este caso, el coeficiente de uniformidad fue de 28, me parece, y el coeficiente de curvatura de 0.79. Entonces, al hablar que este coeficiente de curvatura es de 0.79, regresamos rápidamente a las... Ya. Ok, regresamos a las arenas. El coeficiente de uniformidad tiene que ser mayor a 6. Resulta que sí es mayor a 6. Pero el coeficiente de curvatura tiene que estar entre 1 y 3. Y el coeficiente de curvatura, al no estar en ese porcentaje, automáticamente hablamos que la arena fue mal graduada. Y entonces revisamos la malla número 200, el porcentaje que pasó fue menor al 5%. Al ser menor al 5%, pues estamos hablando que no tiene símbolo doble y nos enfocamos solo en esa clasificación que es la arena mal graduada. Eso en lo concerniente a la granulometría, que se enfoca hacia la fracción gruesa. Cuando hablamos de la fracción fina, aquí hay que recordar que debe de más del 50% de la muestra pasar la malla número 200. Y entonces aquí tenemos un ejemplo en la carta de plasticidad. En la carta de plasticidad tenemos la línea B, que es esta, que es en el eje de las abscisas muestra el límite líquido y el eje de las ordenadas el índice de plasticidad. En el eje de las abscisas tenemos en el número 50 una recta en 50,0 y va la recta paralela al eje Y, y tenemos que para la línea A el primer punto va a estar en el 20,0 y el punto número 2 en el 50,22. Con esos dos puntos vamos a hacer una recta y de ahí podemos sacar una ecuación de la recta. Recuerden de sus clases de geometría analítica, la ecuación de la recta teniendo dos puntos, tenemos y menos y1 es igual a la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. Si sustituimos con los valores que les menciono, tenemos a y1, que sería aquí 0, tenemos a x1, que sería aquí 20, y luego que sería este primer punto. Luego y2 es 22, menos y1, 0, x2, 50, menos x1, 20. Y entonces 22 entre 30 es igual a 0.73. Y, que es este eje, es el índice de plasticidad, y X, que es este eje, es el límite líquido. Entonces el índice de plasticidad va a ser igual a 0.73, que multiplica límite líquido menos 20. Eso nos va a permitir que cuando nosotros
obtengamos los valores de límite líquido, límite plástico, podamos obtener el índice de plasticidad del suelo de nuestra muestra, y esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación de la línea A. Eso nos permite el poder hacerlo de forma analítica, identificar si está arriba o abajo de la línea A nuestra muestra de suelo. Porque abajo de la línea A, que sería lo que tenemos aquí, es la línea A, hace un quiebre aquí entre el 4 y el 6, tenemos los limos, y arriba de la línea A tenemos las arcillas. Y luego la línea B nos divide si es de alta plasticidad o si es de baja plasticidad. Bien, respecto a la fracción fina, hay que recordar los siguientes elementos. El límite líquido nos indica el contenido de agua para el cual el suelo tiene cierta consistencia con una resistencia al corte de 25 gramos sobre centímetro cuadrado. Para el límite líquido utilizamos en el laboratorio la copa de Casagrande. Generalmente se hacen cuatro muestras, donde 2 son mayores a los 25 golpes, 2 abajo de los 25 golpes. ¿Cómo se manipula? De acuerdo al grado de humedad de la muestra. Ahorita por ahí tenemos bastantes personas que nos pueden apoyar con este tema. Y el límite plástico es el contenido de humedad que tiene un suelo, y al rolarlo al diámetro de 3 milímetros comienza a agrietarse. Para el límite plástico se usan se rueda el suelo, y se hacen lo que llamamos unos churritos con un diámetro de 3 milímetros, y revisar en el punto donde comienza a agrietarse. Luego tenemos el límite de contracción, que es el contenido de humedad con el cual cesa la contracción del secado bajo un esfuerzo constante. Y por último, el índice de plasticidad, que es la diferencia entre los límites líquidos y plástico. El límite líquido. Ya hablamos que se usa la copa de Casagrande, hablamos que lo que nos interesa es la resistencia al corte. Y en el límite de líquido, en la copa de Casagrande, lo que simulamos es un talud y que se cierra. Eso es lo que vemos al hacer la muestra. En el límite líquido se recomienda que sean cuatro casos donde vamos a estarlo trabajando. 2 que sean abajo de los 25 golpes y 2 arriba de los 25 golpes. Y para eso quisiera que nos compartiera algo de su experiencia, alguien que haya trabajado en el laboratorio, que esté trabajando en el laboratorio, sobre todo que se dedique a trabajar con este tipo de pruebas, que nos comparta cómo le hace para lograr tener 2 muestras mayores a los 25, 2 abajo de los 25. Si su copa de Casagrande, hay algunos casos donde ya es mecanizada. Ahí, según la norma, nos especifica cierta aceleración en las revoluciones por minuto para hacerlo, o si lo hace de forma manual, que nos comparta algo sobre esto. A ver, ¿quién nos puede compartir? Yo sé que hay muchos que tienen experiencia en el laboratorio. ¿Alguien que quiera compartirnos? Carmen. Yo Carmen, que ¿tú tienes experiencia en hacer los límites de consistencia, límite líquido? sí, así es. Ok, perfecto, Carmen. ¿Nos puedes compartir sobre
estas muestras, ¿cómo logras hacer que los números de golpes, tener 2 arriba de los 25 y 2 abajo? ¿Nos puedes compartir algo sobre eso? Primero, ¿quiere que le diga cómo se hacen o...? Mira, sobre todo, lo que pasa es que nosotros en la bibliografía pues podemos consultar, incluso pues, cuando tuvieron sus prácticas de laboratorio, pues las pudieron hacer o no. Sabemos que se tiene que la muestra girarla de tal manera que contar los golpes, y en el momento en que se cierra, ese es el punto donde los números de golpes se registran, y luego se registran los pesos y demás información. Pero alguien que tiene experiencia o mucha experiencia en esta área nos puede sobre eso, porque cuando nosotros vamos al laboratorio, un problema que siempre tenemos es le agregamos, le quitamos humedad, ¿qué es lo que hacemos con la primera muestra? ¿Qué es lo que nos conviene? Que nos dé más golpes, que nos dé menos. ¿Qué recomendación das? Eso es lo que nos interesa, que alguien experta en el tema nos comparta su experiencia, sus recomendaciones sobre este tema. Mire, yo hacía los límites en diseño y mecánica. Y generalmente es a un punto. A un punto significa que se hacen 4 puntos en realidad, porque se hace, esos 4 puntos son se registran 2. Se hace uno entre los 30, de 10 a 30 golpes. Es más recomendable que el material esté un poco más saturado, por así decirlo, que no pase del 30, claro. Y ya teniendo el punto entre el 30 y el 20, ya así se puede secar un poco más para que te dé el 25, porque en esos 4 puntos que se hacen tiene que darte el 25. Se supone que son, se hace un punto y se toma otro para corroborar que ese punto esté correcto, y se hace un punto más para corroborar el punto anterior, y uno más para corroborar el punto, el tercer punto. Pero no deben ser entre menores de 10 y mayores a 30. No sé si me expliqué bien o algo así. Sí, Carmen, muchas gracias. Y sí, una recomendación que das es que de preferencia al inicio esté más saturada para poder manipularla mejor. Sí, porque de hecho el procedimiento no te permite, si tienes tu punto de, por ejemplo, de 20, no te permite echarle, si tienes tu punto de 30, no te permite echarle más agua para que, si tienes tu punto de 25, es que ya ni me acuerdo muy bien. Si tienes tu punto de 25, no te permite echarle más agua para que te dé menor. ¿Me explico? O mayor. Ok. Sí, perfecto. Mira, según la norma nos dice que sean las 4 tomas, porque eso nos da, por ejemplo, aquí que lo sacamos esta imagen de la norma, nos da estos 4 puntos, y lo que nos recomienda es trazar una recta que nos permita de alguna manera identificar como si esa recta fuera nuestra desviación estándar
con que la desviación estándar la ecuación de la desviación estándar que nos dice qué tan dispersos están nuestros datos, pues que la trazan lo más cercano a los 4 puntos posibles. Y entonces entras a la gráfica, y en la gráfica a los 25, en el eje de las X están los números de golpes, y en el eje de las Y es el contenido de agua. En el número de golpes al 25, bueno, tú aquí nos recomiendas que sea lo más cercano al 25, porque al tenerlo a los 25 golpes, pues ya tendríamos el contenido de agua. Aquí en la norma lo manejan arriba, 2 arriba y 2 abajo, para tener, como les mencionaba, una especie de encontrar una relación que sería como una ecuación con la cual pudiéramos entrar. Entonces a los 25, en una gráfica que a los 25 golpes lleguemos a nuestra recta y luego entremos en el eje de las Y's, y en el eje de las Y's aquí va a estar nuestro contenido de agua. El WL sería nuestro límite líquido, que en este caso lo manejan en el 29%. Para el límite plástico ya se hace el otro procedimiento. Y para el límite plástico, ¿también lo has hecho tú, Carmen, los límites plásticos? ¿Tú lo haces? Sí, Inge, lo ideal es tomarlo del punto 25 para que se pueda trabajar más y se pueda secar más rápido el material y se puedan realizar mejor los rollitos. Claro que sí. Adelante. ¿Me recuerdas tu nombre nada más, por favor? Porque en lo que me lo aprendo. David, ok, excelente. Te escucho, David. Ok. Ujú, ujú. Sí, claro. Ujú. Sí, así es. Claro. Ajá. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias por tu aportación. Sí, miren, en realidad esta pregunta se las hago a las personas que están directamente encargadas de este tipo de trabajos, porque una cosa es la que nos dice la norma, como bien dices, y otra cosa es
los problemas y a lo que nos enfrentamos en el laboratorio. Por eso yo algo que les preguntaba es eso, ¿qué conviene más? Que al inicio esté más seco, que esté más húmedo, porque alguien que entra así al laboratorio, pues la única forma es prueba y error, pero ustedes que tienen ya más experiencia en esta área y más experiencia en este tipo de pruebas, pues eso les, de alguna manera se les debe ser más fácil. Y claro, los laboratoristas, pues logran la capacidad de identificar el suelo mucho más fácil que uno que no está metido en el laboratorio. Entonces, tal cual como lo mencionan, esto que yo tengo aquí es de acuerdo a la norma que nos pide estos cuatro puntos para el límite líquido y llegar a los 25 golpes y tomar el límite líquido. Para el límite plástico, igual, de ahí lo que se recomienda es que se hagan 3 muestras y de esas 3 muestras se saque un promedio de las mismas. En realidad para el límite plástico, a mí lo que siempre me costó más mucho trabajo era identificar los 3 milímetros. Me imagino que utilizan vernier para medir. Sí, ¿Cómo le hacen? vernier con un clavito. Ok, un elemento para irlo visualizando, sí, porque en realidad a mí me costaba mucho trabajo el lograr esa medición, el identificar cuándo eran los 3 milímetros, sí, de ya cuando ya al rolarlos se fraccionaban, se cortaban, pero me costaba de verdad mucho trabajo el poderlos identificar. Y no sé si a ustedes aquí les pasó que en el laboratorio de la escuela, cuando ustedes toman estudio de suelos, el horno sí sirviera, pero igual luego hay ciertas dificultades técnicas que uno se encuentra, igual que cuando para pesar, que no logra de acuerdo a la báscula que usemos, hay unas que no nos logran registrar el peso de esos elementos tan pequeños que serían los churros. Pero bueno, a grandes rasgos en eso es en lo que consiste el límite líquido y límite plástico. Y ay caray, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, para la siguiente sesión, pues este nada más fue un resumen así breve, digamos que estamos en el tema introductorio. Para la siguiente sesión vamos a hacer unas clasificaciones del SUX, de unos ejercicios, nada más para tenerlo bien recuperado toda esa información. Y luego, bueno, sobre las propiedades hidráulicas, vamos a hablar así muy brevemente sobre Darcy y demás. Y vamos a empezar a hablar de las capas del pavimento, tanto las comunes en los de concreto como en los de asfalto. Y hablaremos sobre las características, definiciones y porcentajes, medidas y demás información que de acuerdo a ciertas normativas nos lo exigen. Y si logramos avanzar lo suficiente, vamos a ver tenemos los componentes del concreto. Para eso, de los componentes del concreto, tenemos aquí, nosotros digamos que conocemos qué es lo que se necesita para el concreto,
pero lo que vamos a visualizar son cuáles son las necesidades y las características que se les exigen a ese tipo a los agregados pétreos, al cemento, al agua, a los aditivos, para que se puedan emplear en el concreto. Muy bien, pues va a ser todo por hoy. ¿Alguien tiene alguna duda antes de irnos sobre lo que estábamos hablando? Y vamos a registrar el IVA acreditable. Ya está. ¿Cuál fue el IVA de la 102? Pues 480. Esos 480 yo los registro aquí. Otra vez registro 480 acá. A ambos les voy a poner su signo de pesos. Ahí está. Y solamente voy a poner en ese concepto pago del IVA pago del IVA con, pago del IVA con transferencia bancaria o de fondos, como quieran ponerlo, número, no me van a caber, bueno, pago IVA, déjenme quitarle el del, pago IVA con transferencia bancaria número 98789, ahí está. Y automáticamente van a decir ustedes, pero es que el cheque no salió por 3,000, no salió por 3,000, perdón, la transferencia no se hizo por 3,000, sino se hizo por 3,480, porque aquí lo menciona, ¿sí? Nada más, para efectos de que ustedes entiendan mejor estos cargos y estos abonos y estas conversiones de los IVAs, yo lo manejo de esta forma. Porque bien puedo nada más hacer un solo asiento ya cuando yo lo esté pagando, ¿sí? Con un acreedor, con un IVA acreditable, con un IVA por acreditar, un IVA acreditable y la cuenta de bancos. Pero de esta forma ustedes lo están desglosando y lo comprenderán mejor. Entonces, ahí está. Maestra. Mande. Pero, ¿qué no? Ahí arriba en el 2A, ¿qué tendríamos que poner los 3,480? Porque si no, cuando hagamos las T's, vamos a tener ese saldo de 480 en acreedores. O sea, ahí poner 3,480, porque al final de cuentas ya lo hicimos acreditable el IVA. Y si no lo ponemos, cuando hagamos las T's, nos quedaría ese saldo ahí en los acreedores, ¿no? Porque realmente estamos poniendo como que no le mandamos el dinero a Tony. Así es. Bueno, me parece bien. Si quieren lo trabajamos así. Nada más que abajo va a ser un IVA. ¿Y qué vamos a hacer con ese IVA? Ese IVA sí es correcto, ¿verdad? Porque aquí hay uno a favor y otro en contra. Ok. Entonces, me parece bien manejarlo así, Ricardo. Entonces, ojo, aquí en el asiento número 2 vamos a colocar la cantidad completa porque realmente esa es la transferencia bancaria. Es por 3,480. Ahí está. Aquí también le voy a cambiar 3,480. Ahí está. Hagan ese cambio ustedes también. Ahí en ese asiento número 2A. Muy bien.
¿Ya todos van en orden y a la par conmigo o no? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Vamos con el asiento número 3. Asiento 3. A partir de esta fecha, pues voy a continuar. Vamos a suponer que estamos el 19 de enero y podemos utilizar el 20. 20 de enero. 20 de enero de 2021, asiento número 3. El asiento número 3 dice, compramos equipo de cómputo por 18,500 con IVA incluido. 18,500 IVA incluido. Es equipo de cómputo. Pagado de contado y con cheque. Ok, con cheque de contado. Muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo. Ya hasta ustedes mismos lo pueden hacer hasta solo. A ver, Paquito, ¿qué pondré ahí? ¿Qué cuenta voy a poner ahí? La de... A ver, permíteme, ¿en cuál estamos? ¿En el 3? En el 3. Dice que compramos equipo de cómputo y pagamos con cheque. Primero vamos a razonar esa parte del asiento. Compramos equipo de cómputo y pagamos con cheque. ¿Qué cuenta va a afectar? ¿Sería bancos? Bancos, muy bien. ¿Lo pongo en debe o en haber bancos? ¿En debe? No. No, en haber. En el haber, porque es una salida de dinero para poder pagar ese equipo de cómputo. Sí. Entonces, bancos, lo vamos a poner aquí, en el haber. Bancos, ya está. ¿Y qué cuenta voy a poner ahí? Ah, no, pero aguántame, aguántame. Bancos lo voy a poner acá abajo. Tengo que dejar estos dos rengloncitos ahí pendientes. Entonces tengo aquí bancos. Y lo voy a centrar porque lo voy a acomodar en el haber. ¿Sí? Sí. Dice que fue por 18,500 con el IVA incluido. Entonces ya puedo poner aquí 18,500. Ahí está. Sí. Ya. Me faltan dos cuentas, Paco. Si compramos el equipo de cómputo, ¿qué aumenta en tu empresa? O en la mía, o en la de ambos. ¿El equipo? ¿Equipo de qué? Equipo de cómputo. Equipo de cómputo, bien. Bien, ahora nos falta el IVA. Si esta compra la hicimos de contado, ¿qué IVA vamos a registrar? ¿El IVA acreditable? Muy bien, Paquito. IVA acreditable. Bien. ¿Qué voy a hacer? Si tengo 18,500 y tengo que desglosarle el IVA. Voy a dividir 18,500 entre 1.16 y me va a dar el importe que tengo que poner ahí. ¿Cuánto me da 18,500 entre 1.1? Perdón, entre 1.16. Pues 15,948. 15,900 ¿qué? 48. Ajá, punto. 27. 948. No. Punto 28. Vuélvelo a hacer, punto 27. Punto 27, Punto 28. 28. Bueno, punto 28 le vamos a poner porque el 5, el siguiente decimal que es 5, ya aumenta el decimal anterior. Entonces, 15,948.28.
Ahora, esa misma cantidad, exactamente la que tengo aquí de 15,948, lo multiplico por punto 16 o saco la diferencia a 18,500, le resto 15,948 y ¿cuánto me queda? Ah, pero ojo, este IVA acreditable va cargado. Ahí está, ahora sí ya lo acomodé bien. Ahora sí, ¿cuánto es 15,948.28 por punto 16, que es el IVA? Son 2.551.72. Así es, muy bien, punto 72. Ya lo tenemos ahí. Si sumamos 15,948.28 más 2.551.72, nos da 18,500. Ambas cantidades son correctas. Ahí está, ya tenemos otro asiento contable. Vamos a ponerle el concepto, ¿por qué hicimos este asiento? Dice, compra, equipo, cómputo, pagado, con cheque, el cheque, 65.42. Así lo puedo dejar porque si ya tengo un IVA acreditable quiere decir que ya es de contado, pero si no, pues vamos a ponerle de contado. Maestra, Vale. de los 15,948.28, ¿cómo lo sacó? Perdón. No. Sí, Ajá. ahí anótale donde no se te olvide. Sí. Esos 500 los divides entre 1.16. Ah, o sea que es lo del IVA. O sea, si tú divides 18,500 entre 1.16 te va a dar el importe, pero 1.16 es por el 16% del IVA, pero tienes que poner 1.16. Cuando yo te digo más IVA, tienes que multiplicar la cantidad que yo te dé por 0.16. Cuando ya está el IVA incluido, dividirlo entre 1.16 y te va a dar el importe y lo que resta es el IVA. Lo del importe por 0.16 y es el IVA. Así que te tiene que dar esa misma cantidad. Ok, gracias. Ok, ya tenemos el asiento número 3. Vamos con el asiento número... ¿Qué? 4. Vamos a poner la fecha del día 21. 21 de enero de 2021. El asiento número 4 dice, compramos una camioneta seminueva por 150,000 pesos con IVA incluido, adquirida a crédito con Dalsa Chevrolet. Otra vez, nos enfrentamos ahí con un inciso A y un inciso B. Vamos a hacer 3 asientos en uno. El primero que tengo que registrar, voy a registrarlo con el IVA por acreditar. Primero, ¿qué es lo que va a aumentar a esa compra? ¿Un equipo de qué? Transporte. A ver, Carmen, o Marianita, o Blanquita, cualquiera de las tres. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué cuenta va a aumentar ahí? ¿Qué cuenta registro? Si compramos un equipo de transporte, una camioneta. Tiene. Marianita. Ay, es que como que se escuchó feo. No sé si en equipo de transporte iba por acreditar en el debe y en el haber acreedores. Muy bien, correcto, estoy de acuerdo contigo. Entonces es equipo de transporte.
¿IVA qué? IVA por acreditar. IVA por acreditar, muy bien. ¿Contra qué? Acreedores. Acreedores otra vez, muy bien. Pero no es Tony, se llama Dalsa. Uah. Dalsa. Bueno. Dalsa Chevrolet. Muy bien. Cantidades, Marianita. En acreedores son los 150,000. Ajá. En equipo de transporte son 129,310.34. A ver, 129,000. 310.34. Ajá. Y en IVA por acreditar es 20,689.66. Ahí está. Tenemos signo de pesos. Signo de pesos. A ver. A ver, mi asiento contable dice que con IVA incluido, David. Si tiene el IVA incluido, quiere decir que ya está ahí dentro en esos 150. Ahora tú tienes que saber la cantidad, sacarla y ponerla en el IVA, registrarla en el IVA. Y la otra cantidad va directamente a equipo de transporte, porque es el importe. El importe es uno, el IVA es otro. Como dice que es de 150,000 con el IVA incluido, tienes que dividir 150 entre 1.16. Y acá en esta voy a moverle un poquito, jóvenes. En el asiento número 2, aquí fue simplemente 3,000. Vamos a poner comas. 3,000 por punto 16. Porque aquí ya está, es más IVA, más IVA. Cuando es más IVA, tú tienes que multiplicarlo por punto 16 y luego sumarle a esos 3,000 ese IVA. Pero cuando es el IVA incluido, se divide esa cantidad entre 1.16 para que te dé este importe. Luego a este importe lo multiplicas por punto 16 y te da este importe, este IVA o esta cantidad. Si sumamos ambas, te da 150,000. Ojo, uno es con el IVA incluido y otro puede ser más IVA. Maestra. Mande. Yo tengo una duda, por ejemplo, en este caso. Sí. En el 3, pues nos decía que tenía el IVA incluido y entonces le pusimos IVA acreditable. En este caso el 4 también nos dice que tiene un IVA incluido, pero le ponemos IVA por acreditar, como si fuera crédito. No, eso nada que ver. No, eso nada que ver. El que yo te diga que si tiene el IVA incluido o que si es más IVA, solamente es para operaciones de saber cantidades. Lo que determina si es IVA acreditable o IVA por acreditar es si lo hiciste la compra de contado, que lo pagaste al momento en que fuiste a comprarlo y lo tomaste como tuyo, ese equipo de cómputo, o que
Aquí compraste este equipo de transporte, pero no lo pagaste todo. Posiblemente sí te dieron la camioneta, pero te quedó una deuda. Esa deuda ya la vas a pagar en una segunda visita a Dalsa Chevrolet, por decirlo así. O si va a ser en diferentes pagos, pues ya estaríamos registrando cada mes el pago correspondiente nada más a cada mes, pues, ¿sí? Junto con su IVA. Pero yo aquí lo voy a manejar que en la segunda vuelta a Dalsa Chevrolet ya lo vamos a pagar todo, completo, ¿sí? Puede ser que en esta compra no nos dieron la camioneta, sino que solamente, o más bien sí nos dieron la camioneta, porque no tiene caso entonces registrar este asiento contable, pero vamos a pagarla ya en la segunda visita que hagamos a esta agencia, ¿sí? Bueno, aunque eso no, casi no se da, ¿verdad? Pero puede darse el caso de que sí. Por lo regular hay que pagar, no sé, a 4 años, según el plan que se elija en un crédito automovilístico, pero bueno, lo vamos a manejar así. Entonces, Uriel, ¿sí quedó claro? El IVA acreditable o IVA por acreditar es solamente saber que este IVA acreditable tú ya lo pagaste. Al momento que fuiste a comprar lo que esté aquí arriba como una cuenta. El IVA por acreditar quiere decir que no lo has pagado a Dalsa. Está pendiente. El por quiere decir que está en tránsito. Aún no pagamos el IVA. Ok, entonces el acreditar es cuando lo pago así de contado todo el total. El acreditable, sí. Sí, ajá. Cuando tú en el momento que vas y compras, te paras a comprar las varillas, el alambrón, clavos, bultos de cemento y vigueta y bovedilla, etc., tú lo estás pagando inmediatamente, no le vas a quedar a deber nada a quien se lo estás comprando. Y en este caso, le vas a quedar a deber a quien se lo estás comprando, que es a Dalsa, por estas cantidades. Ahí todavía no le pagas nada. Le estás diciendo que le vas a pagar después. Con ese por acreditar, no lo estás pagando. Pero estas cuentas las tenemos que registrar ahí. Una que es IVA acreditable, dice que ya pagaste. No debes nada a nadie. Y aquí lo debes. Muy bien. El que diga yo más IVA o IVA incluido es para efectos de las cantidades, porque yo no te di estas dos cantidades, ni te di estas dos cantidades en el asiento número 4. Yo nada más te estoy diciendo que son 150,000 con IVA incluido. Entonces vas a decir, bueno, pues ¿y luego qué hago con las cantidades que me faltan? Tú las vas a sacar. Con tan solo el hecho de haberte dicho con IVA incluido, quiere decir que allá dentro de esos 50,000 hay que abrirle a los 150 para sacar esta cantidad que es el importe y esta cantidad que es el IVA. ¿Cómo? Pues dividiendo 150,000 entre 1.16. Allí me faltan 3 cerotes. Así sería. Y como ya está muy grande mi imagen. A ver, déjenme reducir esta. Así. Ahí lo ven. Y voy a agrandar esta columna. Ahí quedó. ¿Sí? Entonces, al momento en que yo te diga con IVA incluido, pues yo nada más te voy a dar una cantidad, pero faltan estas dos. Tú la tienes que obtener haciendo esta operación. Entonces, ya sabrás que hay una cantidad grande y la diferencia de estos 150, pues va a ser una cantidad chica y por lógica, la cantidad grande es por el importe y la cantidad chica es del IVA. ¿Sí? Muy bien, maestra, muchas gracias. Muy bien, ok. A ver, entonces vamos con el asiento número 4A. 4A.
¿Quién es el valiente o la valiente que quiere ayudarme a hacer este asiento? Es bajo la misma temática de la 102A y de la 102B. A ver, yo, maestra. Bueno, si puedo otra vez o dejo a otro compañero. No, puedes tú. Ya ganaste tú. Dime. Es que, bueno, todavía no entiendo muy bien, pero sirve que me enseño. Sí. El asiento número 4, la sección A. Ajá. Dice, efectuamos el pago de Dalsa Chevrolet por la cantidad de importe de la camioneta un mes después con cheque de Banamex. Ok. Efectuamos ya el pago. Como no dice ni de un mes ni total, pues lo vamos a tomar como total. Entonces, nos dice que después de un mes, si estamos hablando del 21 de enero, pues sería el 21 de febrero, el día de pago. Pero el 21 de febrero cae en domingo, entonces lo vamos a hacer para el día 22. 22 del mes 2 de 2021. Ah, perdón, esta la tengo que poner arriba. Copio y pego. Y aquí lo borro. Suprimo. Ya está. Muy bien, Paquito. Después de un mes. Ahora sí. Dice que pagamos ¿con cuánto? A ver, permíteme. Efectuamos el pago por la cantidad del importe de la camioneta el mes después con cheque. ¿Sería con banco? Sí. Entonces, vamos a poner la cuenta de acreedores, que es Dalsa Chevrolet. Voy a copiar y a pegar. Pero lo voy a colocar del otro lado, que es en el debe. En el debe. ¿Tú por qué no quieres saber? Mejor lo hago yo aquí, ok. Acreedores. Pongo Dalsa Chevrolet. Ahora sí. ¿Contra qué dijiste? La cuenta de... Dice la cantidad del importe de la camioneta. Sí, pero ¿contra qué cuenta dijiste tú? Ya la habías dicho. Banamex. Ok, bancos. Bancos, perdón. Bancos, ¿sí? Dice Banamex, sí. Pues es la cuenta de bancos. Ya bancos. Está ahí. Bancos. Y sí. Como nos nombró o nos dijo su compañero Ricardo, vamos a poner toda la cantidad completa, tanto en acreedores como en bancos. Son 150, 1, 2, 3, 1000. Acá abajo, 150, 1000. Déjele, un cero más no. Ahí está. 150,000. Pongo signo de pesos. No se nos olvide. ¿Ahí por qué dijimos que se le iba a poner así, maestra? Porque lo estamos haciendo en forma desglosada. Estamos desglosando lo que son el movimiento del IVA con el pago al acreedor y con la cuenta de bancos, porque es con un cheque o una transferencia. Déjenme ver. Fue con cheque. Okay. Fue con un cheque. Entonces, este asiento contable nada más lo estamos desdoblando. Es como si estuviera muy dobladito con todo lo que conlleva estas cuentas, pero ahora lo vamos a desdoblar con la finalidad de convertir este IVA por acreditar ahora en IVA acreditable, porque de igual manera aquí ya lo estamos pagando, porque por eso disminuye mi cuenta de bancos por 150,000 y ya no le debo a acreedores. Si se fijan ustedes, esta cuenta es una cuenta de pasivo, que cuando lo abonamos quiere decir que está aumentando, porque es de naturaleza contraria al IVA acreditable y al IVA por acreditar y a la cuenta de bancos. Si yo tengo mi cuenta de acreedores aquí, quiere decir que yo le debo a un acreedor.
que se llama Dalsa Chevrolet. Y al momento en que yo ya le voy a pagar, tengo que hacer el movimiento contrario. Si lo tengo abonado, ahora lo voy a poner en el debe. Lo voy a cargar. Por eso esta cuenta ahora la pongo aquí. Al hacer este movimiento, una de un lado y otra del otro, se cancela. Ya estoy cancelando esta deuda porque ya le estoy haciendo el pago a este acreedor. ¿Sí? Son movimientos contrarios y por eso estamos desglosando estos dos asientos en el 4A y en el 4B. Ahora, este IVA lo tengo que convertir en IVA acreditable. En el siguiente asiento es donde vamos a ver cómo lo vamos a realizar, que es lo mismo que hicimos en el asiento número 2B. Pero ahorita vamos en el 4A, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestro asiento. Ojo, jóvenes, que aquí me faltó poner el concepto. Es insertar toda una fila, aceptar. Ahí está. Ahí está mi renglón para poner mi concepto del asiento número 4, que le voy a poner compra de equipo de transporte a crédito. Ya está. Compra de equipo de transporte a crédito. Ahora, este asiento número 4A ya está terminado. Lo único que tengo que poner es este concepto también. Aquí vamos a poner pago camioneta con cheque. Vamos a ponerle 321 Banamex. Ahí está. Ya tengo mi asiento 4A. Sigue el 4B. Pero, pues ya se nos acabó el tiempo. Aquí le vamos a dejar. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Lo va entendiendo. Bueno, ándeles pues. Que tengan una buena noche. Mañana buen comienzo de día viernes. Jueves, maestra. Y nos vamos a ver hasta el viernes. Bebé viernes. Ándenles pues. El bebé viernes, bueno. Sí, maestra. Gracias, jóvenes. Maestra, pase buenas noches. Hasta luego, maestra, gracias. Buenas noches. Buen provecho. Igualmente que estén en... Gracias, maestra, hasta luego. Gracias. Ay, que te mejores, Guillermo. Adiós. Adiós. Adiós, maestra. Adiós, Paco.